Buenos días, Laura. Hola, profe. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Profe Héctor, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Qué chicos, buenos días para todos. Entonces, hoy vamos a iniciar la semana 8, que sería para esta guía la última semana de resolución de las actividades de esta guía. En el caso de ustedes, hoy voy a dejar entonces la última actividad. Es decir, esta sería la última actividad de esta guía. Eh, Buenos días. respecto a las... Hola, Benítez. Respecto a esta guía número 5. Listo. Pasos pues como para tener en cuenta para esta finalización de año. En el caso de grado 11 de ustedes, según dijeron en la última reunión, hay que dejar todo listo para esta semana, porque la comisión de evaluación ya se reúne para analizar los casos de grado 11 el día 9 de noviembre. O sea que para este viernes ya tendríamos que tener todo finiquitado. En ese orden de ideas, para esta semana tienen que entregar, yo puse un avisito por ahí en el grupo de WhatsApp, las guías pendientes, tanto la de este periodo como las del periodo pasado como plan de apoyo. Recuerden que el plan de apoyo para los que den guías pasadas son las guías que están pendientes, que se les califica sobre 3, listo.
quien a la fecha del 6 de noviembre no entregue entonces estos pendientes, quedaría reportado como no evaluado en alguna de ellas, entonces le tocaría presentar la guía número 6. Esta guía número 6 es guía de recuperación de año, es decir que esta no la presentan todos, solamente aquellos que quedaron pendientes por entregar trabajo, o sea, solamente la guía de recuperación la elaborarían aquellos estudiantes que quedaron pendientes con alguna guía hasta el cierre pues, de periodo. ¿Sí quedó claro? ¿Hay alguna duda? Bueno, entonces quedando ya todo. Diga, ¿quién tiene alguna pregunta? Pues no nos le queda fácil decir quiénes tienen que hacer eso o algo así. No, porque es hasta el cierre de periodo, que es la otra semana, Benito. Todavía no te puedo decir, o sea, todavía nos queda estos días para terminar cierre de guías. Entonces ya hasta esa fecha, o sea, que ya la otra semana yo estaría dando la lista de los que presentan la guía 6, que es la de recuperación de año. Listo, que esa va hasta el 6 de diciembre, la guía número 6. Los que están al día ya saldrían a vacaciones entonces la otra semana. Listo. Bueno. Vamos entonces por aquí a compartir. Bueno, antes de empezar, se me olvidaba. Antes de empezar, entonces recordemos que estamos viendo plano de comparación entre el campo gravitatorio y el campo eléctrico. Veíamos que el campo eléctrico es mucho más fuerte, las fuerzas eléctricas son mucho más fuertes que las fuerzas gravitacionales. De hecho, una de las comparaciones que se hace, no voy a entrar pues ahí en cálculos ni en detalles, pero por ejemplo cuando ponemos a analizar un protón y un electrón, si analizamos las fuerzas gravitacionales versus las fuerzas eléctricas, vemos que la fuerza eléctrica es del orden en Newton más o menos, un cierto valor por 10 a la menos 6 Newton, mientras que la fuerza gravitacional para estas mismas partículas, debido a su masa tan pequeña, es del orden de 10 a la menos 40 Newton. Recordemos que ese número negativo significa cantidad de ceros, es decir que la fuerza eléctrica sería, por decir algo, 0.0060 Newton, mientras que este sería 0.4001 Newton, es decir que en ese orden de ideas, ¿cuál fuerza sería más grande, la eléctrica o la gravitacional? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Que comparando estos dos valores, entonces, ¿cuál sería más grande, la fuerza eléctrica o la fuerza gravitacional? La gravitacional. La gravitacional. La gravitacional es más grande. La eléctrica. Este es un número negativo. Eso, la eléctrica. Mire que la eléctrica, o sea, si transformamos esto a números normales, sería 0.0023456. Sería esto, 0.001 Newton. Mientras que la fuerza gravitacional, pues aquí no me va a alcanzar el tablerito, pero sería 0.40 ceros, 1 Newton. Es decir que si comparamos estas dos fuerzas, la fuerza eléctrica es casi que 36 veces más grande que la fuerza gravitacional. Por eso, en términos atómicos, se dice que la fuerza eléctrica influye más que la fuerza gravitacional. Tanto influye que la fuerza gravitacional en términos de átomos y moléculas no se tiene en cuenta, es decir, es casi que cero. Listo. Ese sería entonces el plano de comparación entre esas dos fuerzas. Entonces la fuerza eléctrica es muchísimas veces más grande que la fuerza gravitacional. Bueno, ahora sí entrando en detalle a lo que es el tema de hoy. Entonces en la segunda parte de la guía, por cierto, solo vamos a alcanzar a hacer hasta la segunda parte, no me voy a concentrar en la tercera. La guía está separada en 3 actividades, la actividad 3 la voy a dejar sin tocar. Entonces vamos a ver nada más hasta la actividad 2. En la segunda actividad nos hablan sobre la inducción magnética. Yo ya había hablado en el pasado un poco sobre esto. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo un campo magnético? Recordemos que un imán genera un campo magnético.
Tiene dos polos, un polo norte y un polo sur. Entonces, si ese campo magnético entra a una bobina conectada a un bombillo, como en el caso que estamos viendo aquí, esa variación, es decir, aquí el campo magnético a esta distancia, aquí se está experimentando cierto campo magnético, pero cuando se empieza a mover ese campo magnético, ¿qué empieza a suceder? Enciende el bombillo. Enciende el bombillo. Listo. Entonces a este fenómeno se le conoce como inducción. O sea, una inducción magnética, y eso lo habíamos visto en el pasado. Resulta que el magnetismo y la electricidad están muy ligados. O sea, tienen una fuerte relación. En el sentido que recordemos que las cargas en movimiento, cuando los electrones se están moviendo, generan un campo magnético. Y viceversa. Si un campo magnético se mueve, ¿qué generaría? Energía. ¿Energía qué? ¿Qué tipo de energía sería esa? Cinética. No, la que está manifestándose aquí. Ah, ¿cómo es que es lumínica? Bueno, esa es energía lumínica, pero ¿qué está generando el movimiento de este magnetismo? ¿Qué fenómeno? Lo vimos en la guía pasada. Energía magnética. Mire lo que sucede con los electrones cuando se acerca el imán. ¿Qué está sucediendo con los electrones? Se repelen. No, los electrones son estos de aquí. ¿Qué sucede cuando se empieza a mover el imán con esos electrones? ¿Qué pasa con ellos? Ah, el bombillo como que primero enciende un poquito y ya después enciende más. Y eso es debido a qué se genera en este cable cuando se mueve el imán. ¿Una qué? Una repulsión. No, Corriente alterna por eso, ¿quién dijo eso? hincapié. Así es. Se genera una corriente. Recordemos que los electrones en movimiento es una corriente. Ya digamos que cuando conectamos una pila a un cable se genera una corriente. Aquí está sucediendo lo mismo, pero por culpa de un imán. El imán dentro de una bobina genera una corriente. Entonces el experimento tiene mucho que ver con eso, un experimento que están proponiendo ahí. Este experimento, observo aquí, y consiste en introducir unos imanes en un tubo. O sea, a este tubo se le envolvieron varias bobinas conectadas a unos LEDs y se introdujeron esos imanes adentro de ese tubo. Entonces lo que hacen es hacer el movimiento como de una maraca. Listo. O sea que esos imanes van y vienen, van y vienen. ¿Sí está claro entonces cómo es el experimento? Es parecido a este de aquí, solamente que es un tubo largo y los imanes están yendo y volviendo, y hay varias bobinitas, no sé si aquí las alcanzan a notar, varias bobinitas enrolladas en ese tubo. Entonces las preguntas van en relación a este experimento. Vamos por acá. ¿Por qué se prenden los bombillos? Profe, porque los imanes pasan y crean una corriente. Los imanes pasan y crean una corriente, muy bien. Entonces recordemos que ahí está evidenciado el principio de inducción electromagnética. El magnetismo, cuando se está moviendo el campo magnético, genera una corriente eléctrica. ¿A dónde más podemos presenciar eso? Bueno, este es el caso inverso. Recordemos que si conectamos una pila a una bobina, se genera un campo magnético. Eso se evidencia, por ejemplo, aquí en los generadores eléctricos, así como el de Guatapé o el que están haciendo por Anidro y Tuango. La represa o el movimiento del agua mueve unos imanes. Y el movimiento de esos imanes, ¿qué causa con unas bobinas? Esas bobinas empiezan a generar movimiento de los electrones y estos movimientos generan una ¿qué? Lo dijeron por ahí en el pasado. Corriente. Una corriente. ¿Listo? Entonces ahí está la relación, mira. Energía mecánica, que en este caso sería energía cinética del agua, se transforma en movimiento de energía magnética, y ese magnetismo en movimiento genera una corriente. Bien,
¿Qué papel desempeñan los imanes en ese experimento? Se le da una corriente a las bobinas para prender el bombillo. ¿Y qué condición debe tener esos imanes para que se genere esa corriente? Que debe de ir de lado a lado, ¿no? Deben de ir de lado a lado. Por ejemplo, si los imanes se quedan quietos, se genera. No, obviamente no. Entonces, ¿cuál es la Profe, condición? bastante movimiento. Deben estar en constante movimiento. Es decir, la condición para que haya electricidad es que el campo magnético ¿se qué? ¿Cuál es la Mueva. condición? Repite la pregunta. Por ahí lo dijeron. ¿Quién lo dijo? Yo, Tomás. Restrepo, muy bien. Que el campo magnético se mueva. Si el campo magnético se mueve, se genera corriente eléctrica. Si el campo magnético no se mueve, no hay corriente eléctrica. Esa es la condición. ¿Por qué el alambre debe ser enrollado en el tubo? O sea, ¿por qué debe tener esta forma así como de espirita? Profe, como para que haga de bobina y como que tome todo el movimiento del imán. ¿Y será que funcionará si el cable está estirado? O sea, como una línea, como un alambre en línea recta. ¿Funcionará? No daría porque Pues yo creo que sería como que más débil la iluminación. Tiene que lo repites, Piedradita, no te escuché bien. Profe, que la iluminación sería más débil. La iluminación sería más débil. Bueno, sí, tienes razón, Piedradita. Tiene algo que ver con eso. Resulta que la bobina lo que está haciendo es tomar líneas de campo magnético de un mismo lugar varias veces. O sea, si yo desenrollo el cable, él también va a experimentar lo mismo. Va a experimentar una corriente. Pero esa corriente va a ser muy débil. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a mirar el fenómeno. Cuando esta bobina tiene dos vuelticas, si aumentamos las vueltas, ¿qué sucedió con el bombillo? Tiene El bombillo como que titila. Bueno, quitemos espiras, pongamos solo una espira. ¿Vieron la diferencia? ¿Cuál será la diferencia? Parece como Puede que que mientras con más las enrollado tres se está el ilumina cable, como más. mejor contacto Con tres hace. ilumina más y con uno no tiene tanta... No tiene tanta iluminación. O sea que el número de vueltas tiene que ver con qué cosa. mayor vuelta, mayor luminosidad. Mayor luminosidad. ¿Y eso con qué estará relacionado? Aquí que se estará produciendo Con una la qué? corriente, profe. Con la Con la corriente. corriente. Más vueltas, más corriente tiene. Exactamente. Entonces ahí estamos hablando del principio de las bobinas. ¿Ya? Resulta que las bobinas, entre más vueltas, pues resulta que el campo magnético que está moviéndose aquí va a experimentar mayores fenómenos. Es decir, me refiero a que, por ejemplo, una sola vueltica pues va a experimentar de cierta manera el cambio de campo magnético, pero dos alambres van a experimentarlo mejor. Tres alambres lo van a experimentar mucho mejor. 10 alambres lo van a experimentar muchísimo mejor. ¿Ya? Es decir, que una bobina lo que está haciendo es como compactar todo ese hincapié. O sea que entre más alambres tenga, mejor funciona. Exactamente. Entre esta bobina más vueltas tenga, mucho mejor va a ser el funcionamiento. Por ejemplo, en los motores, no sé si alguien ha abierto un motor alguna vez, un motor eléctrico, hay un cable enrollado ahí cientos de El veces. cobre. El cobre. Ese cable, de hecho, es cobre esmaltado. Es un cobre que tiene un esmaltecito. Entonces, ese cobre enrollado ahí, lo que está diciendo es unas bobinas. O sea, que entre más bobinas, pues el efecto va a ser mucho mejor. De hecho, en los motores es más o menos este proceso, pero a la inversa. No sé si por acá estará, no. No creo que lo tenga, no. En los motores este proceso a la inversa. Resulta que la corriente eléctrica lo que hace es que unos imanes están colocados al lado y lado y las bobinas se empiezan a mover producto de la electricidad. Listo. O sea que entre más bobinas, entre más enrollado, mucha corriente va a pasar por ahí. Bueno, ¿por qué se desacudia el instrumento? Yo creo que esa pregunta es muy obvia. Profe, para que haya movimiento. Y para que funcionen los imanes con los LED. Para que funcionen los imanes con OLED. Mire que esto aquí es como una maraquita, entonces esos imanes están yendo y volviendo, yendo y volviendo.
Lo que hacen ese movimiento de los imanes es prender estos bombillos LED. Listo. Bueno, chicos, vamos entonces por aquí, cerrar aquí. Ok. ¿Quién nos lee ese parrafito? ¿Qué es la ley de Faraday? Yo. Dale. La ley de Faraday está basada en los experimentos que hizo Michael Faraday en 1831, es decir, el movimiento relativo al introducir o extraer un imán cerca de un conductor en forma de bobina, espiras de alambre, causas o induce un voltaje, y mientras mayor sea el número de vueltas del alambre en la espira que se mueven en el campo magnético, el voltaje inducido es mayor. Bien. Esa ley, voy a ponerla por aquí en la guía que está por acá más explícito. Aquí está. Esa ley entonces nos habla de la relación entre el magnetismo y el voltaje. Resulta que el voltaje que se genera en una bobina, si lo medimos pues con un voltímetro, va a depender del número de vueltas, como acabamos de explicar ahí, o sea que entre más vueltas mucho mejor, y de qué tan rápido se mueva este imán. Por ejemplo, si yo lo muevo muy despacio, ¿será que el voltaje será grande o pequeño? Pequeño. Será pequeño. En cambio, si yo lo muevo rápido, si lo muevo a una velocidad muy rápida, el voltaje será grande. Eso, por ejemplo, lo vemos aquí. O sea, el generador de corriente es el imán, el que por más vueltas que dé o menos vueltas que dé, es mayor o menor el voltaje. Exactamente. Mire, por ejemplo, aquí si le reducimos el flujo de agua, entonces aquí la potencia con lo que se va a prender ese bombillo va a ser mucho menor. O sea que el voltaje va a influir en qué tan rápido se mueve el imán. Si el flujo de agua aumenta, ¿sí vieron la diferencia? Imán lento. Sí, profe, disminuye y aumenta Ajá. para cada vez que lo haga. Exacto, entonces un imán lento pues va a generar un voltaje poquito, un imán rápido va a generar un voltaje mucho más grande. O sea que depende de dos cosas, el movimiento del imán y del número de cables. Del número de espiras, en este caso se llama número de espiras. Entonces esa ley se llama ley de inducción de Faraday. Esto se me pierde siempre. Entonces ese voltaje depende de dos cosas. Por ejemplo, si el polo norte está en dirección hacia la espira, o sea, el movimiento es en dirección a la espira, el voltaje va a dar positivo. Mientras que si el imán está en dirección contraria a la espira, o sea, saliendo de la espira, el voltaje va a ser negativo. Por eso hablamos de que ahí se genera una corriente alterna. ¿Recuerdan lo que les habla de corriente alterna? La corriente alterna es la que está cambiando de polaridad una y otra vez. Por ejemplo, ahí en el casito del bombillito que prende y apaga, lo que estamos viendo ahí es una corriente alterna, porque como va de positivo a negativo en el tiempo, cambia en el tiempo varias veces, entonces una inducción magnética, un cambio de inducción magnética, lo que está generando es una corriente eléctrica. Y entonces ese campo depende del número de vueltas y qué tan rápido se mueva dicho imán. ¿Listo? Profe, el tamaño del imán influye. La potencia, no tanto el tamaño, sino la potencia. Por ejemplo, si es un imán muy potente, pues el campo magnético generado va a ser mucho más potente y eso también va a influir. ¿Listo? Entonces no es lo mismo generar electricidad a partir de un imán débil, un imán pues que no tenga mucho magnetismo, a un imán potente como esos imanes de neodimio. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Bueno, el segundo experimento, aquí nos hablan de construir un autoinductor. Vamos a ver primero el experimento y vamos ahorita a hacer unas preguntitas. En este video aprenderemos a hacer un sistema muy simple para transmitir energía de forma inalámbrica. Estas son las partes que vamos a necesitar para nuestro proyecto. Lo primero que necesitamos hacer es la bobina emisora. Para ello vamos a necesitar un objeto redondo como una botella que tenga un diámetro de unos 4 centímetros aproximadamente
y vamos a tomar el alambre magneto y vamos a darle 12 vueltas a la botella. Una vez que damos las 12 vueltas, vamos a tomar el alambre y dejamos un extremo para formar una derivación central. Y después vamos a dar otras 12 vueltas. Y vamos a cortar, de manera que vamos a tener 3 extremos donde comenzamos la derivación central y el final del embobinado. Aquí tenemos la bobina terminada. Hemos puesto un poco de cinta aislante para evitar que se desenrolle, y recordemos que el alambre magneto tiene una capa de esmalte. Entonces vamos a tomar un pedazo de lija y vamos a quitar el esmalte de los extremos para poder realizar las soldaduras. La bobina receptora se realiza de la misma forma que la primera, únicamente que no tiene derivación central. Son simplemente 24 vueltas de alambre magneto, y en los extremos vamos a conectar un LED. Aquí vemos cómo vamos a conectar la bobina emisora. Esta es la bobina, tenemos los 2 extremos y la derivación central. Vamos a usar un transistor 2N222, tiene emisor, base y colector. Los extremos de la bobina se conectan a la base y al colector. El emisor se conecta al negativo de la batería y la derivación central se conecta al positivo. Aquí no hay conexión. Bueno, explico ahí un poquito. Ahí la función del transistor es la de alternar la corriente de esta bobina. Es decir, lo que va a hacer el transistor aquí es que en cierta cantidad de tiempo la corriente va a ir en un sentido y en otro tiempo va a ir en otro sentido. O sea que el transistor lo que va a hacer es generar una corriente alterna. Muy bien, ya estamos listos para probar el sistema. Tenemos todo conectado. Una batería AA de 1.5 voltios. Aquí podemos ver las conexiones como se mostraron en el diagrama anterior. Y vamos a ver cómo funciona. Vamos a conectar y probemos. Bien, ahí entonces sale una pregunta. ¿Por qué funciona? ¿Por qué el bombillo se prende si no está conectado a nada? Porque como el mismo nombre lo dice, se llama electricidad inalámbrica. ¿Y por qué sucede eso? Por el imán, ¿cierto? Ahí no hay ningún imán. Ah, es verdad que no Por la potencia, ¿no? O algo así, ¿no? Porque se mueve el bobinado, pues un embobinado enfrente del otro, entonces eso genera corriente. No, de hecho, la corriente se genera es cuando colocan exactamente esta bobina debajo de la otra. Aquí yo expliqué, por acá atrásito, yo expliqué que este primer montaje, lo que se está generando acá en la bobina es una corriente alterna. Es decir, que la corriente está unas veces para un lado y las otras veces para el otro. La corriente está total varias veces cambiando en el tiempo. Y vamos a ver cómo funciona. Vamos a conectar y probemos. Mire que cuando lo coloca encima es cuando funciona. Aquí, un poquito más atrás. Entonces, ¿por qué se da eso? O sea, profe, se puede decir que tiene como una especie de imanes para que pueda dar corriente. Tiene una especie de imanes. ¿Y quién es el imán ahí? Ahí no hay ningún imán. ¿O quién hace el papel de imán? Sería la bobina, ¿no? ¿Cuál de las dos bobinas sería el imán? La de abajo. La de Profe, la de abajo. abajo. El de abajo. El de abajo que La aplica de fuerza. abajo sostiene la de arriba. La de abajo sostiene la de arriba.
¿Y sería un imán en movimiento o un imán quieto la de abajo? Un imán quieto. Quieto. Un imán quieto. Sería un imán quieto, profe. Sí. ¿Qué tipo de corriente tiene el imán la bobina de abajo? Tiene Alterna. corriente alterna. Corriente alterna. Bueno, vamos aquí a explicar esta partecita. Profe, ¿no sería el movimiento? Sería el movimiento. Bueno, aquí estamos viendo ese mismo experimento que mostraron ahí. Aquí el primer caso es con corriente directa. Recordemos que cuando yo conecto una pila a una bobina, pues se genera un campo magnético. Pero esa bobina genera un campo magnético quieto porque la corriente es directa. ¿Qué pasa si en vez de una pila yo coloco una corriente alterna? Es decir, una corriente que está variando, como en el caso del transistor. ¿Sí notan algo en el bombillito acá? Profe, que es como más potente. Es más potente. ¿Tendrá algo que es la potencia ahí? Vamos a cambiar la situación de nuevo. ¿Verdad? Corriente directa. ¿Pasa algo con el bombillo? No, profe. Vamos a inclusive aquí. Ahora vamos a ponerle más vuelticas aquí al cosito. Ahora vamos con la corriente alterna. Profe, que el bombillo sí prende, O sea, el pero bombillo prende no un es poquito. mucho. El cambio no es mucho, profe. El cambio no es mucho. Pero en comparación a este, ¿cuál es la diferencia? Corriente directa, corriente alterna. Profe, puede ser que no necesita movimiento. O sea, si tú lo pones encima, pues ya encendería. La diferencia podría ser que no necesita un movimiento constante para poder que encienda el bombillo. Ajá, ¿y por qué no necesito movimiento? Pues por ejemplo en corriente directa no pasa nada, absolutamente nada, porque miren el campo magnético que está quieto. En corriente alterna, ¿qué pasa? Profe, ¿cómo? ¿Qué pasa en la corriente alterna? O sea, cuando a esta bobinita se le pone corriente alterna, ¿qué es lo que sucede aquí con el bombillito? Se prende y se apaga. Se prende y se apaga. Se prende y se apaga. Bueno, de hecho sí, se prende y se apaga porque el movimiento es un poco lento. Si hablamos de corriente alterna como la que nos llega a nuestro hogar, que esa es de 60 ciclos por segundo, aquí no tengo manera de aumentar los ciclos de esto. Buenos días, buenos días. No. Mariano, ¿apagas? Sí, entonces esto fuera mucho más rápido, entonces el prende y apaga este bombillo sería tan rápido que no lo veríamos, o sea, simplemente el bombillo quedaría prendido. Lo que estamos viendo aquí entonces en este experimento es exactamente lo mismo. Aquí hay un campo magnético que varía, pero ya no varía por culpa del movimiento de un imán, sino que varía porque una corriente alterna que es la que está yendo y viniendo, cambia ese campo magnético, y un campo magnético que está cambiando genera la electricidad en este bombillito. Esto se llama doble inducción, es decir, la inducción magnética a causa de una bobina que está siendo magnetizada con corriente alterna. Es decir, que este esquema funciona es con corriente alterna. Y es el mismo principio que utilizan los transformadores. Los transformadores son dos embobinados. Un embobinado que es por donde entra la primera corriente y un segundo embobinado que es el que toma esa corriente y la multiplica o la divide dependiendo pues de lo que yo quiera con ese transformador. Es decir, aquí hay una inducción eléctrica debido al campo magnético de la bobina de abajo. Ese es entonces el experimento de esta parte de acá. Bueno, chicos, entonces vamos a dejar ahí. Entonces la tareita para esta semana sería entonces responder las preguntitas que hicimos aquí al principio. Esta es de por acá. De esas preguntitas quedan exonerados
Benítez, Samuel Duque, Hincapié, Piedrahíta y Tomás. Listo. Entonces, para ojalá sea para el viernes. Recuerden que estas preguntitas. Con la clase a María. Pero o sea que yo ya no le tengo que hacer. Profe, y yo que leí también eso que hacer. Usted no, pues que usted me leyó fue la lectura. Pues yo te puse el punto de participación. Porfa, ¿quién no? Profe, me repite por quién lo tiene que hacer y quién no. Bueno, los que me respondieron aquí de estas preguntas, los estoy mencionando aquí. Benítez. Víctor, ¿yo qué? ¿Usted habló? Obvio, María. Bueno, yo ahorita reviso el video. Si algo, entonces te escribo, listo. Benítez, Samuel, Hincapié, Piedrahíta y Restrepo. Listo. Los demás, entonces simplemente me envían las respuestas de estas 4 preguntitas que acuerden que las mencionamos ahorita en la clase. Yo también hablé. Sí lo hice, pero no hablaste en el momento de estas preguntas. Pues tú tienes aquí el puntico de participación. Listo. Listo. Profe, Dígame. Bueno, chicos, entonces esta sería entonces la última actividad de esta guía número 5. Estas 4 preguntitas nomás. Entonces vuelvo a recordarles, recuerden que para grado 11 el viernes ya cierra el periodo, entonces para que nos pongamos al pendiente de lo que nos falte antes de que cierren plataforma. Recuerden que quien no entregue todas las actividades o guías que tenga pendientes le va a tocar hacer la guía 6, que es la guía de recuperación de año. Y es maluco quedarse hasta el 6 de diciembre esperando que se le defina el año. Listo. En cambio, si ya entrega todo el día esta semana, ya queda su año resuelto este mes de noviembre. ¿Alguna preguntita? No, profe, está bien. Muy bien. Bueno, chicos, entonces dejamos así por el día de hoy. Profe, feliz día. Dios lo bendiga. Profe, feliz día. Feliz día. Feliz día.